Listo, claro. Entonces yo una vez pueda llegar aquí a esta URL y acceder con credenciales totalmente personalizadas, pues vamos a ir directamente a la interfaz de ISO Tools, donde vamos a tener todos esos módulos que me van a permitir a mí poder llevar la gestión de mi sistema de gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente, que en este caso puntualmente pues estamos hablando de las observaciones de actos y condiciones inseguras. Entonces, quiero comentarles algo muy importante y es que a diferencia, por ejemplo, de hablar de un accidente, un incidente, pues el acto de condición insegura viene con respecto, lo podemos más bien identificar como gestores o prevencionistas a partir de observaciones, ¿cierto? Prácticas de inspecciones. A diferencia de un accidente o un incidente, que yo reporto un incidente o un accidente es cuando se me está materializando, ¿cierto? Cuando se materializó, cuando ya ocurrió. Las observaciones de actos y condiciones inseguras sí que las podemos trabajar a partir de programación de inspecciones que regularmente pues deben estar dentro de nuestro plan de trabajo anual o programación de actividades. ¿Listo? Entonces, dentro de esta gran nube ISO Tools, yo puedo encontrar el módulo que lo denominamos de esta manera, observaciones de conducta inseguras. ¿Listo? Por aquí ustedes van a tener la posibilidad de tener todos los registros derivados de las observaciones y actos inseguras que me puedan reportar. ¿Listo? Yo voy a dar clic aquí en reporte de actos y condiciones inseguras para ver justamente todos esos registros que eventualmente van a soportar o va a tener evidencia de que estamos gestionando dentro de la organización. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo me pueden reportar a mí un evento de este tipo? Si es un usuario de la herramienta, tranquilamente podría venir al botón de nuevo y reportarme un evento. ¿Listo? Sin embargo, dentro del afán de ISOTools de poder hacer gestión mucho más fácil y que ustedes como responsables de los sistemas puedan tener de manera más rápida y ágil toda esa información que al final del ejercicio se convierte en un insumo clave, pues vamos a tener la posibilidad de que me puedan reportar también, no solamente desde ISOTools, sino que para aquellas personas que no hacen parte de la organización o que por alguna razón no tienen un usuario dentro de esta gran nube, pues lo van a poder hacer a través de una URL como la que vamos a ver ahora mismo. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo es de sencillo que yo pueda tomar esta URL, publicarla en alguna página oficial, socializarla con el equipo de trabajo, en las jornadas de inducción, reinducción, entrenamientos, en un grupo de WhatsApp. Bueno, ahorita tenemos muchos medios y lo que busca YouTube es que aprovechemos justamente esos mecanismos de comunicación para que podamos hacer fácil el diligenciamiento de un reporte de un acto de condición insegura. ¿Listo? Esta no es la única opción. También ofrecemos un código QR que es importantísimo. Si ustedes se dan cuenta, yo doy clic en él, el sistema me va a permitir descargarlo, lo podríamos imprimir, lo publicamos en nuestras carteleras, en nuestras áreas de trabajo más críticas. Edgardo nos mencionaba muy bien que usualmente encontramos esta serie de prácticas y de condiciones inseguras, pues en muchas actividades también que tienen por su propio funcionamiento y su propio objetivo, pues son tareas de alto riesgo, ¿no? Entonces, también en el uso de algunas maquinarias, etcétera, vamos a poder tener la posibilidad de poder reportar un acto, condición insegura. ¿Qué nos vamos a encontrar, ya sea por el código QR o la URL, o incluso siendo usuarios, la posibilidad de dar clic en el botón de nuevo? Nos vamos a encontrar la información más relevante que probablemente ustedes tienen dentro de sus formatos, formularios, que usan en el día a día para hacer un reporte de este tipo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí a nuevo proceso por la URL, pues me voy a encontrar como, por ejemplo, sucursal, si quiero distinguir, por ejemplo, por sedes, por áreas, por plantas, por procesos, lo podemos discriminar de esa manera. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la regional, si es que se trata por regionales. Esto es muy importante, contratistas, porque claro, una autocondición insegura no discrimina, ¿no? Se pueden ver en cualquier parte de la organización y usualmente pues las personas que hacen o tienen una relación directa con la organización, como por ejemplo los contratistas, pues también no están exentos a que nosotros podamos evidenciar un comportamiento inseguro o inadecuado dentro de su actuar, ¿listo? Incluso pues en la prestación del servicio, que también tiene una relevancia muy, muy alta. Entonces yo también puedo relacionar mis contratistas para yo decirle al sistema cuál es el contratista puntual en el cual estamos reportando ese acto, esa condición insegura que estamos evidenciando como organización. ¿Listo?
El trabajador relacionado, ustedes tendrán su base de datos también. Yo simplemente escogería por aquí mi trabajador relacionado con el acto condición. El evento a reportar, es importante discriminar exactamente cuál, porque finalmente esto nos va a servir a nosotros que a través de una plataforma como IsoTools podamos explotar la información a través de Business Intelligence para poder tener indicadores, para poder llevar dashboards del comportamiento de mis reportes. Entonces, el hecho de que yo simplemente le pueda decir al sistema que si es un acto inseguro subestándar, una condición insegura subestándar, pues me va a decir a mí mucho para generación de estadísticas. ¿Listo? Nombre de la persona que reporta, que aparecerá la base de datos. En este caso, si lo está haciendo un operario que hace parte de la organización. Si no, pues simplemente podríamos crear un campo para que la persona diligencie su nombre. Esto es totalmente viable dentro de la parametrización y personalización que ofrece la herramienta. Aquí, por ejemplo, el área en cuestión, simplemente una serie de opciones que tenemos disponibles. Ustedes pueden tener sus propias opciones para poder reportar puesto observado, hora de ocurrencia del evento, descripción propia de la actividad, ¿listo? Por ejemplo, aquí me dice, se observan conductas inseguras en relación a, podemos evidenciar si es orden y limpieza, uso de equipos o elementos de protección personal, herramientas y equipos, posiciones de trabajo, podríamos tener múltiples opciones de tal manera que podamos tipificar o caracterizar ese reporte. Insisto, esto es clave en el sentido de que finalmente esto nos van a generar a nosotros una serie de estadísticas para evidenciar en dónde como organización y responsables de los sistemas de gestión, pues vamos a enfocar los esfuerzos en las medidas y planes de acción que necesitamos poner en marcha. ¿Listo? Observaciones de conductas fuera de estándar, observaciones de conductas correctas. Esto es importantísimo porque aparte de ello, que yo la persona pueda reportar, pues es importante conocer la percepción de esa persona para conocer, bueno, tú me estás reportando un evento, pero también dime cómo o cuál mejor sería la posible solución, cuál puede ser la posible medida correctiva o preventiva en este caso también que tú podrías dar dentro de este reporte. ¿Listo? Descripción de la desviación observada e incluso la posibilidad de subir evidencia, porque claro, así como en un reporte de un incidente o un accidente necesitamos evidencia que nos permita conocer de primera mano pues cuál es el sitio, pues aquí también vamos a poder subir evidencia de tipo documentos, fotografías, vamos a poder subir cualquier tipo de evidencia que sea necesaria para soportar el evento que estamos reportando. ¿Listo? Con el simple hecho de dar clic en el botón de aceptar, me voy a volver por aquí ya IsoTools, estamos teniendo un registro con la información más relevante del evento que estamos reportando. Dicho registro va a reposar dentro de IsoTools, como ustedes están viendo aquí me aparecerán todos los registros reportados. Bueno, y no contento con ello, IsoTools nos invita a que aparte de que repose el registro, parte de los grandes problemas de las organizaciones son justamente, sobre todo en términos de seguridad en el trabajo, y es la imposibilidad de tener unos flujos de información y de comunicación constantes. ¿Sí? Probablemente yo en la operatividad, y de hecho lo hemos visto en múltiples organizaciones que operan, pues, por llamarlo de alguna manera normal, pues encontramos que sí evidenciamos oportunidades de mejora en actos, condiciones inseguras, pero a veces nos quedamos como que, ok, están actuando mal, pero no sabemos ni cómo reportarlo, cuál es el mecanismo, a quién reportarlo, ¿cierto? Entonces, en la medida que tenemos tantos interrogantes, el ejercicio puede llegar a caer y empezamos a analizar la información y decir, no, más bien no reportamos esto se vuelve un reproceso y demás, y estamos perdiendo oportunidades de mejora. Pero más que eso, pues estamos perdiendo la oportunidad de poder parar una tarea, ¿sí? Porque pues estamos hablando de vidas, estamos hablando de la integridad y del bienestar de las personas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, IsoTools ofrece una manera en la que cuando me reporten un evento de ese tipo, cualquiera de las opciones, ya sea por el botón de nuevo en el propio módulo, a través de la URL o el código QR, pues el sistema va a generar una alerta de manera automática al responsable de evaluar la relevancia de ese evento. ¿Sí? Probablemente sean ustedes quienes están atendiendo ahorita mismo este webinar, responsables de los sistemas de gestión, responsables HSE, responsables SST, analistas técnicos, etcétera, incluso pues dueños de organizaciones, ¿no? Porque es importante que todos estemos al tanto. Entonces, en ese sentido, yo voy a venir, por ejemplo, a un registro que tenemos por aquí, cualquiera de ellos, tranquilamente vamos a ingresar. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Edgardo nos hablaba mucho acerca de la gestión del mismo, ¿cierto? Entonces, a partir del reporte, ¿qué podemos obtener de ahí en adelante?
A ello le denominamos la gestión. ¿Cómo vamos a operar y cómo le vamos a dar tratamiento a ese reporte? Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos una segunda fase, un segundo momento en el que el responsable, denominado responsable OT, le va a llegar una notificación por correo electrónico para que sepa que en este caso han reportado una observación de conducta o acto inseguro o condición insegura para que pues podamos analizarlo. Si venimos el primer momento, vamos a encontrar toda la información que nos reportaron, incluso si tuviésemos evidencia, pues aquí la vamos a poder encontrar. En un segundo momento o instancia dentro de esta gestión de actos y condiciones inseguras, pues también vamos a tener la posibilidad de definir planes de acción. Probablemente los procedimientos estandarizados que ustedes ya tienen dentro de la organización y que podemos trasladar a ISO Tools tienen diferentes etapas de gestión. Muy seguramente puede ocurrir, por ejemplo, como lo hacemos con un incidente o un accidente, que después del reporte evaluamos la relevancia o la veracidad del evento, eventualmente podríamos ir a un análisis de causas, ¿cierto? Y eventualmente a una definición de planes de acción o acciones de mejora, ¿listo? En este demo puntual, partimos de que vamos a ir directamente después del reporte a la definición del plan de acción. ¿Y qué tendría que hacer esa persona dentro del sistema ISO Tools? Tan sencillo como simplemente venir a este lápiz que me va a permitir gestionar mi pase como responsable. Simplemente doy clic allí y lo que me voy a encontrar van a ser los campos, ¿listo? Son campos necesarios para poder gestionar el actual, ¿listo? Entonces, por ejemplo, voy a darle aquí en cancelar porque aquí lo que vamos a hacer, como su nombre lo indica, es definir los planes de acción. Entonces, en este caso, vengo aquí a la segunda fase, aquí vamos a encontrar los planes de acción, ¿listo? En este caso me reportaron un plan de acción, pero tranquilamente yo podría venir aquí a relacionar y vamos a hacer una relación directa con otros módulos, que es parte de lo que ISOTools invita a que ustedes tengan como organizaciones. Que puedan interconectar o interrelacionar los módulos unos con otros de tal manera que las salidas del uno pueda ser la entrada del otro. Dentro de la gestión por procesos es justamente lo que buscamos. Entonces lo que le estamos diciendo al sistema es permíteme levantar un nuevo hallazgo, ¿listo? Un nuevo hallazgo dentro del sistema para que pueda ser gestionado. Y lo único que tendré que hacer será relacionar la información que aquí me pide. Tipo de hallazgo, si se trata de una no confirmada observación, oportunidad de mejora, ¿listo? O en este caso, pues podría ir directamente a los planes de acción, descripción del hallazgo, evidencia que yo también tenga, la probabilidad o la posibilidad en este caso de poder comunicar, ¿listo? A las personas o cualquier parte interesada que tenga que ver con el proceso que se encuentra relacionado en la observación del acto y condición insegura, pues vamos a poder generar alertas y notificaciones de tal manera que las personas estén al tanto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí algo muy importante, lo mencionaba Eduardo en su presentación. Como parte de que las observaciones de actos y gestión de actos y condiciones inseguras es un ejercicio de inspección, pues la persona que está realizando esa tarea debe tener el suficiente tacto también, la suficiente inteligencia emocional, por llamarlo de alguna manera, de poder llegar a abordar una persona. De tal manera que lo que estamos evidenciando no se nos pueda complejizar, e incluso ahí sí que materializar un evento. En ese sentido, cuando nosotros necesitemos parar las operaciones, debemos hacerlo pues con una justificación muy bien definida y de una manera muy adecuada. En ese sentido, cuando yo paro las actividades, pues voy a notificar el por qué. ¿Listo? Entonces generamos alertas, notificaciones de manera automática por correos y con el simple hecho de dar clic en el botón de aceptar, pues estaríamos notificándole a esas personas. ¿Listo? Hecho esto, podríamos ir directamente a la gestión del hallazgo que yo he generado, que aquí lo tenemos reportado. Yo tranquilamente podría dar clic aquí para que el sistema me permita evidenciar el hallazgo que he reportado y tener la posibilidad de ir directamente a gestionarlo. Yo vengo aquí a ir a gestión de hallazgos y el sistema me va a llevar directamente al registro que he generado a partir de la veracidad de un reporte de un evento de tipo acto condición insegura. Entonces aquí aparecerá el registro, análisis de ese hallazgo, acciones inmediatas, qué es lo que debemos hacer en términos de una acción inmediata con respecto a lo que hemos evidenciado o lo que nos han reportado. ¿Listo? Verificación de la eficacia de esas acciones. ¿Listo? Aquí podemos evidenciarlo. Y eventualmente análisis de causa raíz que ya les mencionábamos. Entonces, esto hace parte, de hecho, lo mencionaba también Edgardo,
Las observaciones y gestión de actos y condiciones inseguras son de hecho una de las principales fuentes originadoras de oportunidades de mejora dentro de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente. De tal manera que esto nos va a llevar a una serie de lecciones aprendidas también para analizar, bueno, ¿por qué se me está materializando este evento? Probablemente porque la persona le falta capacitación, ¿sí? Le falta entrenamiento, porque se enfrentó a una labor sin conocerla, ¿listo? Entonces esto nos habla muchísimo de que, bueno, si esto se está materializando de esta manera es porque estamos operando mal desde el inicio, es decir, desde la persona que se está vinculando. Nuestros programas de capacitación y de formación probablemente no estén muy bien definidos, porque si se está materializando esto, algo está fallando. ¿Listo? Entonces esas causas y todas esas posibles casuísticas que nos encontramos, vamos a poderlas analizar acá. Probablemente ustedes tienen sus metodologías de análisis de causa. Nosotros pues tenemos también algunas que les vamos a poder ofrecer como 5 por qué, 5 Ws, Ishikawa Fishbone, lluvia de ideas o brainstorming, árbol de causas, cualquier otra metodología pues vamos a tenerla aquí a disposición para poder analizar el por qué se me está materializando ese evento, ¿listo? Y eventualmente, pues, definir la causa raíz, ¿listo? ¿Para qué? Para poder levantar mis planes de acción. Es decir, yo voy a tomar acciones a partir del resultado del análisis de causa. En ese orden de ideas, pues yo ya puedo analizar que necesito relacionar un plan de acción en el que yo tenga que definir, por ejemplo, la posibilidad de levantar planes de capacitación, inspecciones de verificación de uso de elementos de protección personal, ¿listo? De ese tipo de procesos que yo tengo también dentro de la organización, pues necesariamente yo tendría que entrar a analizarlos. Por ejemplo, aquí en mi plan de acción me puede decir que el tipo de plan de acción puede ser iniciativas de mejora o acciones correctivas en este caso. Origen del plan. ¿Cuál puede ser el origen de este plan? En este caso, pues puede ser otro, ¿sí? O riesgos, y yo le puedo decir otro, y yo le puedo decir que directamente esto viene derivado a partir de la observación de un acto de condición insegura. ¿Listo? Al definir ya mi plan de acción, que es justamente lo que teníamos por acá, que ya tenía un plan de acción relacionado, como lo vemos ahora mismo, si yo doy clic dentro de ese plan, pues ya vamos a ver directamente las responsabilidades que hemos asignado a las personas para que podamos actuar. Y que esos eventos, esos actos y condiciones inseguras que se me están materializando, pues ya no vuelvan a ocurrir. De eso se trata. Tranquilamente yo podría ir directamente a planes de acción. Fíjense cómo vamos vinculando unos u otros módulos para poder conocer la trazabilidad de cómo estamos operando. Entonces, definición del plan de acción. Y aquí tenemos la serie de tareas. ¿Listo? Acá vamos a tener todas las tareas. Si yo tengo ajustes de planes de acción, pues acá lo voy a poder obtener. ¿Listo? Tranquilamente, si yo vengo aquí, por ejemplo, al lápiz, vamos a poder ver las tareas puntualmente. Voy a volverme aquí un poco. Aquí vamos a tener todos los registros de planes de acción derivados de cualquier fuente originadora. Simplemente estamos hablando ahora mismo de actos y condiciones inseguras. Bueno, y es tan sencillo como para volver a mi registro, observaciones de conductas inseguras, y ya puedo encontrar toda la trazabilidad, dependiendo de cómo se encuentre parametrizado ese proceso dentro del sistema. ¿Listo? ¿Y cómo se va a encontrar parametrizado? Se va a encontrar parametrizado tal cual ustedes como organización operen versus las buenas prácticas que nosotros les vamos a poder ofrecer. Entonces, por ejemplo, aquí en los registros que volví al inicio, podemos evidenciar un diagrama que para aquellos que tengan la posibilidad y lo hayan hecho en algún momento diagramar procesos, pues funciona de una manera muy similar. Como ustedes se pueden dar cuenta, partimos del reporte de una observación de conducta insegura, eventualmente vamos a la definición del plan de acción, notificación de cierre de los reportes y eventualmente un cierre. Esto puede ser tan extenso o tan robusto como ustedes lo operen dentro de la organización. ¿Listo? Es importantísimo que lo tengamos muy, muy presente. Ahora mismo quiero hablarles acerca de un módulo que, como bien les mencionaba al inicio, la observación de datos y condiciones inseguras usualmente nos damos cuenta cuando estamos haciendo nuestras llamadas rondas, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestras rondas de seguridad en la planta, en la obra, en las líneas de producción, en las oficinas, etcétera, pues eso obedece a unas listas de chequeo, de inspecciones. De tal manera que Isotools ofrece a ustedes un módulo que les va a permitir poder mejor dicho, crear sus propias listas de chequeo
¿listo? Para que puedan ser ejecutadas en cualquier momento, ¿listo? Esas listas de chequeo las vamos a poder crear en un módulo denominado Radar, que para aquellos que quieran pues conocer un poco más, nosotros tenemos por allí también algunos demos de inspecciones, ¿listo? Y son aplicativos que incluso si ustedes van a su App Store o su Play Store, van a encontrar allí como ISOTools Checklist. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ejecutar esas listas de chequeo, de observaciones de cualquier índole, ¿sí? En tiempo real y a través de sus dispositivos móviles, que van a tener una serie de bondades. Por ejemplo, si yo vengo aquí a través de la web, yo también lo podría hacer, ejecutarme una lista de chequeo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo que es una inspección a trabajos de contratistas o inspecciones de extintores, de botiquines y camillas, que eventualmente todo va a lo mismo, ¿no? Temas comportamentales relacionados a los actos y temas de condición de la tarea. ¿Listo? O el medio ambiente en el que se están viendo expuestos los trabajadores a operar. En ese sentido, yo puedo decirle al sistema que necesito en esta oportunidad realizar una inspección de trabajo de pronto de los contratistas. Ok, yo le digo, quiero ejecutar una lista de chequeo de este orden. El sistema me va a mostrar aquí entidad y entidad va a ser o es mejor lo que es objeto de la medición o objeto de la lista de chequeo en este caso. ¿Sí? En este caso, pues tendrían ustedes todos sus contratistas o sus áreas de trabajo o sus plantas, sus obras, sus sedes, etcétera, pues van a aparecer aquí listadas. ¿Para qué? Para dos cosas puntualmente. Primero, que ustedes puedan ver los diagnósticos que han sido ejecutados. Si ustedes dan clic aquí, vamos a poder encontrar todos los resultados de las listas de chequeo que han sido ejecutadas, ¿sí? Dentro de ese contratista. ¿Listo? Que se ha denominado empresa creada de prueba. ¿Listo? Aquí vamos a poder ver todas las listas de chequeo y diagnósticos que han tenido de, por ejemplo, podrían llamarse ustedes observaciones de actos y condiciones inseguras. En este caso lo hemos llamado inspección a trabajos de contratistas. ¿Listo? Porcentajes de cumplimiento. Bueno, lo que quiere decir que si no tengo un 100% es porque tengo no cumplimientos o tengo observaciones de tipo no conformidad. Probablemente en estas inspecciones me hayan reportado un evento no deseado o un acto o una condición insegura. Tranquilamente podríamos consultar los resultados para evidenciar de primera mano cuáles son los no cumple, ¿listo? El por qué me está diciendo que tengo un porcentaje de cumplimiento del 73.33%. En ese orden de ideas, pues es una herramienta muy, muy importante que me va a permitir a mí tener también control de las inspecciones que yo estoy ejecutando para evaluar el comportamiento y las conductas y condiciones de los colaboradores. Ahora, si queremos ejecutar una nueva, pues simplemente venimos al botón de nuevo y el sistema me va a permitir ejecutar pues esa lista de chequeo, diligenciando los campos más relevantes como el servicio, lugar de la actividad, área, descripción del trabajo. ¿Sí? Estos campos van a ser personalizados dependiendo de cada una de sus listas de chequeo. ¿Vale? Aquí yo puedo dar clic en comenzar diagnóstico para que el sistema me permita evaluar pues de manera objetiva lo que tengamos aquí parametrizado. Entonces por aquí me aparecerán todas mis preguntas, por mencionar algunas. Entonces, por ejemplo, me dice, todos los trabajadores portan los documentos de identificación y afiliación a ARP y EPS, todos los trabajadores usan y portan adecuadamente el uniforme de contratista, utilizan los elementos de protección personal de manera adecuada y estos se encuentran en buenas condiciones, las áreas donde están desarrolladas sus actividades se encuentran en buenas condiciones de orden y limpieza. Entonces empezamos a ver un tema de preguntas claves que nos van a permitir a nosotros también hacer la inspección y analizar, bueno, cómo se encuentra en tema comportamental este trabajador, se está operando de una manera adecuada, cómo podemos mejorar el ambiente también al cual se está viendo expuesto. Recordemos que dentro de la gestión SST, pues todo hace parte de oportunidades de mejora también. ¿Cierto? Y esto es una fuente originadora de las mismas. Entonces, acá en cualquiera de las preguntas tenemos una serie de respuestas, respuestas que pueden ser totalmente personalizadas, podríamos decir cumple, no aplica, probablemente dependiendo del objetivo de mi lista de chequeo, podríamos tener respuestas de tipo A, B o C o D, sí o no, cumple parcialmente o cumple con algunas condiciones, etcétera. Todo ese tipo de respuestas personalizadas, pues las vamos a poder traer dentro del sistema. Ejecutando la lista de chequeo tal cual ustedes lo están viendo a través de la web,
podemos generar una serie de observaciones, como ustedes lo pueden evidenciar. Simplemente pueden ustedes escribir aquí lo que consideren relevante de acuerdo a la respuesta que se han encontrado ustedes en el sitio cuando están haciendo la inspección correspondiente. Tienen también la posibilidad de adjuntar algún tipo de evidencia a través de un drag and drop, listo, arrastrar y soltar aquí evidencia o simplemente en el browse para poder adjuntar documentación de cualquier tipo. Probablemente un video, una fotografía, un documento, una imagen, cualquier cosa que nos sirva como evidencia para soportar probablemente un no cumplimiento, una desviación del proceso o un acto y condición insegura, pues bueno, aquí lo vamos a poder cargar. ¿Listo? Importantísimo que lo tengamos presente para cada una de las preguntas. Se va a funcionar de la misma manera. Y al final del ejercicio, pues también tenemos algo muy importante y es el tema de las firmas. Porque es importante que nosotros como responsables de los sistemas de gestión de seguridad del trabajo, pues también tengamos esa evidencia, no solamente tangible de que ejecutamos la lista de chequeo, sino que la persona involucrada dentro de esa inspección, pues está al tanto de la misma, que conozca cuáles fueron sus actos o cuál fue su actuar que en realidad no estaba realizando de manera correcta para que, pues en este caso, a partir de seguimientos, pueda actuar de una mejor manera y pues tomar las medidas correctivas que tengan lugar. Entonces, finalmente yo tengo como inspector la posibilidad de firmar a mano alzada, también con mi dispositivo móvil, firma digital, para poder decir, ok, he ejecutado esta inspección, me he encontrado esta serie de hallazgos, tengo evidencias y aquí está. También es importante, si doy clic en siguiente, pues que el contratista o el responsable también me pueda firmar. ¿Listo? Aquí podríamos firmar también a mano alzada y dar clic en guardar diagnóstico sin cerrar si es que esto es un posible escenario. Hay organizaciones en las que, por ejemplo, ellos evalúan la mitad de la lista de chequeo y probablemente en el otro turno continúan la evaluación. ¿Listo? Podríamos dar el guardar diagnóstico sin cerrar o si definitivamente ya lo queremos cerrar, pues damos clic en cerrar y guardar diagnóstico. Esta es una herramienta que es fundamental para poder llevar a cabo cualquier tipo de evaluación o lista de cumplimiento o de verificación, como inspecciones preoperacionales, inspecciones de tipo locativas y demás. Quiero comentarles un par de bondades fundamentales de este módulo. ¿Listo? Y la primera de ellas es cómo nosotros como prevencionistas, como responsables de los sistemas, garantizamos que a partir de un programa de inspecciones, ¿cierto? Que yo defino dentro del sistema, porque también lo vamos a poder definir a través de un módulo denominado programa de actividades, ¿listo? Yo defino todas mis actividades, mis programas de inspecciones, cómo a partir de la programación, la planificación y ya al momento de ejecutarlas, garantizamos que la lista de chequeos se esté ejecutando en el sitio, en el lugar. Probablemente este es uno de los principales dificultades que nos encontramos nosotros en el día a día, ¿no? Podrá sonar chistoso, pero hemos encontrado, y eso hace parte de la operatividad, escenarios en los que están ejecutando las listas de chequeo desde la comodidad de la casa en vez de estar en el área, en la planta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las entidades, que, que son las que van a ser objeto de la lista de chequeo, nosotros podemos definirle unas coordenadas dadas por latitud y longitud para que el sistema reconozca estas coordenadas y él me va a solicitar una distancia máxima permitida. Lo que quiere decir que yo le puedo decir a la persona, o mejor al sistema, permita ejecutar la lista de evaluación o de verificación, ¿cierto? Si usted está a 100 metros o incluso a 5 metros de estas coordenadas de latitud y longitud. Si no lo está, el sistema no le va a permitir ejecutar la lista de chequeo. Es clave por lo que les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Otro punto muy importante de estas listas de chequeo y es que nos van a permitir evaluar ese comportamiento o esas condiciones inseguras, incluso en lugares donde el acceso a Internet es complejo. ¿Por qué? Porque esta solución de radar funciona offline, para que ustedes puedan ejecutar esas listas sin conexión a Internet. Y una vez el sistema reconozca una red, se va a sincronizar de manera automática para traerme los hallazgos que nos encontramos dentro de la evaluación. Bueno, son algunas de las bondades muy importantes que tiene este módulo de radar para que ustedes puedan tener control de todas esas listas de verificación, de evaluación de comportamiento, como lo vimos, de actos, condiciones inseguras. ¿Listo? Entonces, esto es un poco de cómo opera ISO Tools. En realidad, pues es un mundo bastante amplio,
pero pues esta sería la presentación acerca de cómo ustedes pueden hacer, como se dieron cuenta, no solamente un reporte, sino que también la propia inspección que me permita evidenciar pues ese tipo de eventos relacionados con actos y condiciones inseguras. Con esto ya finalizaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la claridad de los conceptos y la exposición tan didáctica en términos de cómo ISO Tools automatiza la gestión. Algunas consultas ya en virtud del tiempo. Regina von Brandt, de Chile, nos consultaba si efectivamente se pueden adjuntar fotografías. Fuiste muy claro, Carlos, en comentar que sí, que efectivamente a través del dispositivo móvil, de la aplicación que tenemos directamente nativa para cualquier dispositivo Android, iOS, se pueden WhatsApp. adjuntar fotografías en tiempo real incluso para poder adjuntar esto. Blanca Madrigal, Carlos, nos consulta si esta aplicación, esta funcionalidad, sirve también para otro departamento que no sea necesariamente un trabajo quizás más en terreno o más quizás de prevención de riesgos, sino que también para detectar algún tipo de incidencia en departamentos como tecnología, como finanzas, como administración. Marta, muchas gracias por tu pregunta. Aquí, claro que sí. El módulo de radar les va a permitir a ustedes crear listas de inspección o listas de chequeo de cualquier índole. Incluso nosotros lo hemos utilizado y lo solemos llevar mucho también a cabo en evaluaciones de tipo auditorías internas, ¿sí? Entonces, poderla llevar a realizar una inspección de otra índole, en otro campo, en otro ambiente, en otro sector económico, en otra actividad, es totalmente viable dentro del sistema. Aquí simplemente lo enfocamos un poco a la seguridad y salud en el trabajo. Sí, es absolutamente versátil, parametrizable y aplicable a cualquier otro rubro, otra disciplina que ustedes necesiten. Sandra Roballo nos pregunta, Carlos, y nos pide que si es posible que nos puedan mostrar un tablero de indicadores, por favor, para tener alguna idea de cómo es la reportabilidad luego de ejecutada esta lista de chequeo. Perfecto. Listo. Yo aquí tengo el módulo. Comentarles que dentro de los múltiples módulos que tiene ISO Tools, pues tenemos uno importantísimo que es de la gestión de indicadores. Y es clave porque finalmente también necesitamos poder evaluar de manera gráfica pues el desempeño de los procesos y los actos y condiciones inseguras pues también poderlo evidenciar a través de indicadores. Pues el módulo de indicadores les va a permitir a ustedes tener indicadores relacionados de este tipo, seguridad en un trabajo, medio ambiente o cualquier otro tipo de indicador. Eso también relacionándolo a la pregunta anterior. ¿Listo? Pues acá tendrán ustedes indicadores, por ejemplo, de incidencias, prevalencias, frecuencia, tasas de ausentismo, todos los indicadores. Eventualmente todos estos indicadores van a tener un comportamiento dentro del sistema. Aquí lo vamos a evidenciar. Por acá tendremos las opciones de medición para poder medir cada uno de esos indicadores dentro del sistema que eventualmente van a ofrecerme una significancia o semaforización. Al final del ejercicio esto también lo podemos visualizar a través de un pequeño dashboard que va a traer cada módulo de indicadores, viene con su propio dash para poder evidenciar de manera gráfica justamente el comportamiento del reporte de actos y condiciones inseguras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos indicadores de seguridad laboral como el número de actos y condiciones inseguros también. Esto se va a actualizar pues dependiendo de la fecha en la que yo esté haciendo mi consulta. Por ejemplo, si yo quiero poner también información acerca del 2020 para que el dash se actualice y me traiga la información correspondiente. Entonces aquí, por ejemplo, en actos y condiciones inseguras. Yo puedo ir al desglose porque, como bien veíamos, yo puedo tener reportes o relación de indicadores o de actos, condiciones inseguras, tanto de actividades, de plantas, sedes, incluso países. Aquí lo discriminamos por países para poder evidenciar el número de actos y condiciones inseguros generados en Chile, generados en Colombia, generados en el corporativo, generados en España, en Perú. Podríamos traerlo aquí dentro del sistema. Esta es una manera de poder evidenciar de manera gráfica el comportamiento. Ahora, todos los registros que me genera el módulo como checklist, yo también los voy a poder ver a través de lo que nosotros denominamos pues los BI, un Business Intelligence que va a ser totalmente personalizado para que nosotros podamos explotar esa información. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar un poco al respecto.